Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no es ahí quien dice. Sí, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué se habría presentado esta figura a su favor junto con otras 14 personas? Y lo hizo, bueno, el abogado que es conocido también por defender a Caro Quintero. Bueno, hay un abogado que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¿Cómo es posible? Imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién. Porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos. Quien nos escucha, quien nos ve, pues imagínense que de pronto ustedes, alguien, aparece por ahí un amparo que dice, no me vayan a investigar. A cualquiera de ustedes, imagínense, que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre. Usaron mi nombre, usurparon mi nombre para poner el amparo. Entonces, ¿qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar. ¿Sería necesario junto a usted en estos días patrios? No, es falso. Es falso. ¿Qué información le dieron acerca de esta expulsión de Hernán Bermúdez? Fue parte de esta solicitud que hizo el gobierno, desde luego. Sí, ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo. Entonces hay un avión de la Fiscalía General de la República que en este momento está en Colombia y en algún momento pues ya partirá para México. La reforma al Poder Judicial, la Constitución, la reforma constitucional al Poder Judicial que fue publicada el 15 de septiembre de 2024, hace 1 año y 2 días. La reforma al Poder Judicial no solamente establece que los jueces, las y los jueces, las y los magistrados y las y los ministros deben ser elegidos por voto popular, sino que también establece una serie de acciones para hacer más expedita la justicia, que no haya estos juicios de 25 años para poder resolver un problema o una denuncia. Viene desde la Constitución. Entonces, para poder cumplir lo que dice la Constitución, se tienen que modificar una serie de leyes. Mañana van a venir el ministro Saldívar y Ernestina Godoy a explicarlo. Se tienen que modificar una serie de leyes. Entre otras leyes está el juicio de amparo. ¿Por qué se establece ahí, por ejemplo, que son 6 meses para un juicio mercantil? Pero vamos más abajo. Sí, la parte donde habla de los tiempos. Porque esa es la parte de cómo se eligen a jueces. Entonces, la parte de los tiempos. Para que vean cómo desde la reforma constitucional se solicita esto. Ahora, por otro lado, resulta que en México, ¿quién es quien tiene la última palabra en términos de la justicia? La Corte. ¿Están de acuerdo? Es el
máximo tribunal. Bueno, en México, incluso aunque la Corte haga una resolución, puede haber amparo frente a la ejecución de la resolución. Eso prácticamente en ningún país del mundo. Ayer les pedía a Ernestina, le pedí a Ernestina que pudiera presentar en qué otros países hay eso. O sea, aquí se pueden amparar frente a la ejecución de una resolución ya de la Corte. Cualquiera, cualquier caso. Y entonces no hay en realidad la aplicación de la justicia, porque otra vez entran al proceso interminable. Entonces, el amparo que da, tal cual lo establece la Constitución, es algo muy importante en nuestras leyes, es la defensa del ciudadano y es fundamental que exista la defensa del ciudadano frente a un acto de autoridad. Es indispensable. Lo que es muy importante es que la justicia pues, pueda ser expedita, no lleve tanto tiempo y que tampoco se abuse de esta figura. Entonces, eso tiene objetivo, ese es el objetivo de las 4 leyes que se presentaron. Y el juicio y la ley de amparo está en esa perspectiva. Esto incluso las pipas tienen que tener ya una identificación a partir de un QR para que podamos tener, se llama la trazabilidad. Es decir, ¿de dónde sale la gasolina? La gasolina que cargamos en una estación de servicio, ¿de dónde viene? Durante muchísimos años, hasta la reforma del 2013 de Peña Nieto, el único que podía importar gasolinas era Pemex o producir gasolinas, es Pemex. En este momento el único que puede producir gasolinas es Pemex, pero importar gasolinas lo pueden importar también privados. Eso no ha cambiado. Entonces, ¿cómo llega la gasolina a una estación, a una gasolinera? Pues viene por pipa. Entonces viene por pipa, la pipa viene… Cuando era solo Pemex, pues venían solo pipas de Pemex. Ahora que ya los privados pueden distribuir gasolina, pues vienen también por pipas privadas. Eso en el 2013 y eso no cambió con las reformas que hicimos. Hasta ahora no había un mecanismo, que eso sí viene del cambio a la ley, que nos pudiera informar esa pipa que llega a descargar a una gasolinera, ¿de dónde viene ese combustible? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Cuándo se importó? ¿Quién lo importó? ¿Dónde se almacena? De ahí del almacén, ¿cómo llega a la gasolinera? O en el caso de Pemex, que tiene más controles, porque es una sola empresa, la refinería de dónde sale o el lugar en donde se importa a partir de Pemex y dónde se almacena y de ahí cómo llega a la gasolinera. En este momento ya la norma ya establece que tiene que haber trazabilidad. Tenemos… Caro Quintero por órdenes de Donald Trump. No sé qué información tenga o cómo toma el gobierno de México pues esta declaración. ¿Se descarta que haya presiones por parte de Estados Unidos a México para entregar a narcotraficantes? Ya se habló mucho de eso, ¿no? Ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de tan importante número de personas de la delincuencia organizada. El ministro Carney viene a fortalecer la relación México-Canadá, que además del propio tratado que tenemos, pues es fortalecer el comercio, inversiones,
económicas en ciertos sectores, pero también otros temas. Por ejemplo, tenemos un convenio con ellos de mexicanos que van a trabajar a Canadá, particularmente al campo, a través de visas especiales de trabajo que se van a conservar, y nosotros estamos planteando que pudieran ampliarse y ellos están viendo este mecanismo. ¿Cómo se importan, por ejemplo, mercancías de Canadá a México? Pues o pasamos por Estados Unidos a través de carreteras o trenes o a través de puertos. Entonces, la idea es fortalecer el comercio a través de los puertos. El huachicol fiscal y la Marina. Primero me gustaría preguntarle que usted sepa si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están mencionados en el expediente de este caso en la Fiscalía General de la República. No. ¿Es así? No. No están mencionados. No. De un buque que llega a Tampico, proveniente de Estados Unidos. El permiso con el que quiere entrar a descargar el contenido del buque es un permiso temporal de una sustancia química, de naftas. Se dan cuenta que probablemente ahí viene combustible, que no viene naftas. Detienen al buque y piden un análisis del contenido del buque. Se hace un análisis por Pemex y por aduanas y se encuentra que no, que es diésel. Y que el diésel proviene de Estados Unidos. Si hubiera sido una importación legal, pues en el documento con el que llegan a la aduana dice diésel y hay que pagar de impuestos tanto. ¿Por qué se le llama contrabando? Porque como quieren pasar otra sustancia, gato por liebre, como se dice comúnmente, entonces no pagan impuestos. Y como dicen que es una importación temporal, pues no se paga IVA ni siquiera. Entonces se dan cuenta que es diésel. Y algunos tanques que ya habían cargado, pues se les da seguimiento y se encuentra que llegan a una bodega y de ahí inician las investigaciones de qué empresas están involucradas, cómo fue que sale de Estados Unidos, quiénes participaron en el pedimento de este tanque o de este buque tanque de combustible. Ahí inicia la investigación. Y ahí viene entonces por parte de la Fiscalía General de la República, de la propia Marina, una investigación donde se dan cuenta pues que hay algunos elementos de la Marina involucrados y hay empresarios involucrados y la investigación continúa a partir de un buque que llegó en marzo de este año. Doctora, se encontró también, que se ha hecho público, una serie de carros tanque que venían en ferrocarril, que también tenían permisos que no correspondían a lo que en realidad estaba en los tanques. Y ahí también inicia una investigación. Y a partir de ahí viene toda la investigación. Doctora, pero le quiero preguntar, es que en la conferencia anterior en materia de seguridad, el fiscal Alejandro Hertz dijo que la investigación había empezado hace 2 años, cuando el propio exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, había denunciado a sus propios sobrinos. Sí, probablemente eso lo tiene que explicar el fiscal, no soy la fiscalía. Pues se juntan las investigaciones, eso ocurre normalmente en las fiscalías. Si se abre una investigación por contrabando de combustible o huachicol fiscal, como le quieran llamar, pues ¿qué hace la fiscalía? Saca las otras investigaciones que ya tenía, que a lo mejor no tenían suficientes pruebas, y junta las investigaciones y a partir de ahí pues viene
las detenciones y otras detenciones que tienen que venir hacia adelante. Y encuentran la participación de elementos de Marina y de empresarios, Claro. que son los que se estaban beneficiando de pues de esta venta ilegal de combustible. Claro. Doctora, me gustaría preguntarle del expresidente. Renunció al amparo, pero mediante la carta pública, que no lo ha hecho legalmente, por lo que pues renuncia mediáticamente al amparo, pero la cobertura jurídica sigue. O sea, ¿Pero qué quieres decir con eso? Mediáticamente él renuncia al amparo. O sea, él dice, yo no lo presenté, alguien más lo presentó. Sin embargo, o sea que jurídicamente en el expediente no lo ha hecho. O sea, Pero entonces le pregunto, ¿qué conlleva tu pregunta? preguntarle qué piensa de eso. O sea, Pues tendrá que también hacerse por la vía legal. Y y a estos jueces notificar. Pero fíjense ahora el trabajo que tienen que hacer ellos. O sea, ahora ellos tienen que ir a decir, no, mire, fíjese que yo no presenté el amparo, por favor, retírelo. Ah, pues ahí está. Ah, mira. Aquí hay abogados, ¿verdad? Ah, no tiene firmas. Ya. Porque bueno, al final lo que entiendo… A ver, vamos a ponerlo otra vez, porque no tenía yo conocimiento de esta parte. Aquí hay una compañera que ayer dijo que era abogada. Bueno, ¿no trae firmas? Ah, 3 días para que se ratifique. Ya, entonces no tienen que ir a cada juzgado. Claro. Doctora, por otra parte… ¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? ¿Y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo? ¿Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco? Todavía no entrábamos nosotros. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo, y a partir de ahí él decide salir y huir. Y después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República. Pero es muy importante que se sepa todo este proceso, porque es muy fácil para la oposición la hipocresía en acción. Ahora, ¿no?, que nunca explicaron nada de García Luna, el coordinador del PAN en el Senado, que nunca explicó por qué se fue 6 años de México y que ahora regresó con fuero y que es el principal crítico ahora, ¿no?, porque es el uso político. Entonces, se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador pues ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces. Claro. A Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye, este señor se va y inician las investigaciones. Pero esta cosa de que ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar hoy, tiene que a ver qué dicen las investigaciones, ¿verdad? Porque lo que no es ahora la prensa, algunos medios de la prensa, son los juzgadores. Loret de Mola ahora es el principal juzgador, cuando todavía no explica todos sus montajes o las mentiras que dice todos los días.
Entonces, hay que esperar las investigaciones, como le dicen, y ya el senador ya dijo, si necesitan de mi declaración, Claro, la doctora. voy a presentar. Usted Entonces, todo menciona. esto es importante que se conozca. Ujú. Nosotros no vamos a esconder a nadie, ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas que es culpable. Pero lo que no nos parece es este juicio que hacen los grandes medios de comunicación o la oposición, que ahora se erige como cuando sí, o sobre este tema. A ver cuándo ellos hicieron alguna detención. O sea, porque aquí se está actuando cuando se encuentra y hay pruebas. Por eso el secretario de Marina dijo, fuimos nosotros mismos quienes presentamos la denuncia Claro. y las investigaciones que se hagan. Ahora, no les funciona a los medios ni a la oposición, por más que quieran. No les funciona, ni les va a funcionar. Porque nosotros siempre va a haber verdad y se va a pedir siempre que se aplique la justicia. No somos iguales. Gracias, doctor. Presidenta, pues cambiando un poco el tema, en Polemón publicamos una investigación en la que revelamos que Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE que avaló el fraude electoral del 2006, pues recibió más de 13 millones de pesos en contratos del PRI, del PAN y de los gobiernos panistas. En el PRI de Alito Moreno lo contrataron como consultor y conferencista, y el resultado pues fue la peor votación presidencial en la historia del tricolor. A ver, otra vez repítelo. En el PRI de Alito lo contrataron como consultor y conferencista ¿Aquí? a Ugalde, Ajá. y el resultado fue la peor votación presidencial en la historia del tricolor. En el PAN le pagaron más de 150,000 pesos por 2 charlas y casi 200,000 pesos en un organismo autónomo de Guanajuato para hablar de nearshoring, un tema pues del que obviamente no tiene nada de experiencia. En Chihuahua, el gobierno de Maru Campos le entregó más de 9 millones de pesos por una supuesta consultoría de riesgos políticos. Y pues pese a esta relación estrecha con el PRIAN, pues hoy la oposición quiere imponer a Luis Carlos Ugalde como un experto neutral en la discusión sobre la reforma electoral. ¿Qué piensa sobre esto, presidente? Pues a lo mejor podría dar una plática sobre fraudes electorales, ¿no? ¿Por qué el INE se negó a abrir todas las casillas? Cuando la gente en las calles pedía voto por voto, casilla por casilla. Entonces, él fue uno de los articuladores del fraude del 2006. Para todos los jóvenes que nos escuchan, que a lo mejor tenían 6 años en el 2006, 4 años. En el 2006, candidatos a la presidencia de la República, los principales, digamos, Andrés Manuel López Obrador, entonces no existía Morena, era por una alianza donde estaba el hoy Movimiento Ciudadano, se llamaba Convergencia, el PT y el PRD, el PAN, Calderón y PRI, madrazo, o uno de los principales accionistas de latinos, ¿no? Conocido por haber participado en una carrera atlética, corredor que tuvo que subirse o que desapareció la mitad de la carrera y de pronto llegó a la meta. Bueno, esos eran los principales candidatos. Se
se viene una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, pagada en los medios de comunicación por muchos empresarios. Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, con mentiras, como muchas de las de ahora. Muchas mentiras. Aun cuando se pedía que no se pagaran estos mensajes, entonces no era ilegal, digamos, que empresarios pagaran mensajes en contra de algún candidato en los medios. Después se hizo ilegal y por eso hoy solamente son tiempos oficiales en los que puede anunciarse un candidato o candidata de algún partido. Llega el día de la elección, como a la 1 de la mañana, en el famoso PREP, que es el que va dando los resultados, Andrés Manuel López Obrador va arriba y de pronto empieza a caer y cruza Felipe Calderón y entonces el PREP le da el triunfo a Felipe Calderón. Resulta que al otro día ¿qué día fue la elección en 2006? En junio, ¿no? En julio, ¿no? 2 de junio. 2 de junio. Fue en junio, era en junio entonces. Fue el 2 de julio, ¿no? Del 2 de julio. Ahora es en junio, antes era el 2 de julio. El 3 de julio, pues ya estaba Felipe Calderón arriba por 200, casi 300,000 votos. Pero había un montón de casillas que no se contaban. O sea, dejaron muchas casillas que por alguna razón no se contaron. Y ahí empieza la gente a decir, aquí hubo fraude. Viene unos días después el llamado conteo distrital y hay muchas evidencias en esos días de que hay personas que entran al lugar donde se guardaban las urnas a presuntamente modificar, a meter votos. Muchas evidencias. Vean la película El fraude, ahí viene. Después viene la calificación del Tribunal Electoral, así es nuestra ley. Bueno, en ese tiempo del conteo distrital a la calificación, se presentan cantidad de pruebas al Tribunal Electoral. Estuve yo con un equipo muy grande revisando acta por acta. Y ahí nos dimos cuenta de que las actas no coincidían los datos. Entonces, por ejemplo, si había 300 boletas y uno contaba los votos por cada alianza, que entonces se votaba no por partido, sino por coalición. Si sumaba uno los votos de las coaliciones, los votos nulos y las boletas que debían de haberse, o que se anulan normalmente porque no se participó, no cuadraban los datos. Y siempre había votos de más y votos de menos. Se pide, la gente empieza a movilizarse por todo el país y de la gente surge la consigna voto por voto, casilla por casilla. Se hacen movilizaciones inmensas en el Zócalo y en todo el país, diciendo hubo fraude electoral. ¿Se deja engañar por la guerra sucia de la derecha? Sí, ya es muy difícil que le hagan caso a una cierta televisora que habla todo el día en contra de nosotros y algunos otros medios. Y antes era muy común que un editorial tuviera una influencia así tremenda cuando no había redes sociales, la televisión ni siquiera se abría opiniones diversas. Ahora ya es más plural algunas televisiones, van comentaristas que opinan distinto.